rendirle homenaje a nuestra premiada por Aragón, Carmen Cortés. El primero de nuestros invitados debutó en un escenario con apenas 3 años. Como él mismo nos cuenta, desde los pies del mismo escenario, Carmen Cortés le dictaba la letra. Tras esta actuación, continuó su formación jotera con Carmen hasta su adolescencia, cuando su maestra tuvo que dejar la docencia por cuestiones de salud. Lo que sí es cierto es que Carmen ha marcado su destino jotero y hoy, con gran orgullo, viene a representar a la escuela jotera que Carmen cosechó en Barcelona. Con ustedes, Iván García.
siempre mantuvo una estrecha amistad y relación artística con Ramón Navarro, lo que les llevó a colaborar conjuntamente en varios centros aragoneses de Barcelona, en los que también impartía clases de baile la esposa de Ramón, Mercedes Alegre. Quizá la alumna más destacada de Mercedes ha sido nuestra siguiente invitada, que junto a su esposo ha desarrollado gran parte de su actividad artística y docente en centros aragoneses de Barcelona, en algunos de ellos junto a Carmen. Hoy el cariño, la amistad, el respeto y la admiración a su compañera lo mostrarán en esta Jota de Calanda. Con ustedes, Carlos Gil y Montserrat Ballesteros.
provienen de su parte materna. Su madre era belchitana, por lo que en Belchite y su comarca están muy vinculados a su vida personal y cotera. Belchite le dedicó un gran homenaje en el año 1989 con participación de numerosos compañeros que quisieron sumarse al mismo. Desde la comarca del Campo de Belchite y más concretamente desde Lézera, recibimos a la que quizás sea la voz femenina más hermosa de la jota en la actualidad. Una grandísima jotera que con su participación en este homenaje quiere dejar patente su cariño y admiración a Carmen Cortés. Un cariño y admiración que le transmitió su maestro, Jesús Gracia. Con ustedes, Beatriz Bernal.
a los primeros concursos a Zaragoza, siempre se sintió muy arropada, querida y respetada por la familia Gracia Gil. Carmen asentó con Jesús y Piedad una relación inspirada en el cariño y la admiración mutua, una admiración y un cariño que Jesús se encargó de transmitir a su escuela. Esta tarde nos acompaña un grandísimo jotero y maestro que continúa al frente de la Escuela de Jesús Gracia. Él es el jotero más laureado y reconocido de la actualidad y quiso formar parte de este homenaje desde que se empezó a fraguar. Una muestra más del cariño y admiración hacia Carmen y hacia la profunda huella que la cantadora barcelonesa ha dejado para nuestra jota. Con ustedes, Nacho del Río.
De nuevo volverá a nuestro escenario nuestra pareja de baile invitada, el grandísimo bailador y maestro Carlos Gil, quien ha marcado una época en la jota bailada, y su esposa, la también gran bailadora y maestra Montserrat Ballesteros. Cerrarán la parte artística de estos premios Mujeres de Jota con una despedida.
la 7ª edición de estos premios Mujeres de Jota con la entrega de los mismos, requerimos la presencia en escena del presidente, la reina y las damas del Centro Aragonés, así como la moza de la Peña del Cachirulo, junto a su mayoral presidente. También pedimos que nos acompañen los joteros invitados y nuestras premiadas. Y finalmente requerimos también la presencia en el escenario de las autoridades que hoy nos acompañan, Maribel Sanz y José Luis Martín. Maribel Sanz, disculpa. Procederemos a entregarles un obsequio a los joteros invitados que nos han acompañado en este homenaje. Por favor, adelantaros, Carlos Gil y Montserrat Ballester. Beatriz Bernat. Nacho del Río. Y, finalmente, haremos entrega de un ramo de flores y el diploma que acredita los premios Mujeres de Jota a nuestras homenajeadas, además de un hermoso retrato por cortesía del artista local Antonio Cosín. Premio Mujeres de Jota 2014 por el Centro Aragonés, Esther Villarroya García. Premio Mujeres de Jota 2014 por Aragón, Carmen Cortés Tallada. Finalmente, deseando que hayan pasado una tarde muy agradable en nuestra compañía y con la Jota como protagonista, le cedemos la palabra a Maribel Sáez para que cierre el acto. Dice que no, que José Luis Martín. Pues José Luis.
ya hemos disfrutado de lo que había que disfrutar, que es de todas estas artistas, para los que les pido otro aplauso, y para la Olaya que se ha quedado ahí detrás. Para ellas dos en especial, porque son las que de verdad se lo merecen hoy, para Esther y para Carmen. Y además, yo con ellas tengo una doble condición. Cuando yo era un retaco, a ti te veía cantar en Caluda, en Goya, con Tomás Martín, con el profesor Bajén. Yo he conocido a Carmen y a Monse de pequeños, de muy pequeño, he coincidido en muchas conversaciones. Y lo que a mí me pasó cuando yo era pequeño, después lo vi cuando Esther era pequeña. Y la verdad es que es un orgullo y un placer el tener a dos generaciones que la Jota le queda muchísimo recorrido, que la Jota es España, la llevamos todos en el corazón, y que vosotras sois el vivo ejemplo de que la Jota está viva y perdurará por siempre en España, en Barcelona, en Puerto de Salud y en el mundo entero. Señoras y señores, muchas gracias y buenas tardes. Disculpe, para comentario. Mi compañera Maribel Ser, que es la concejala de Cultura, y don Vicente Saudí, que viene en representación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, les van a imponer tanto a Carmen como a Esther la insignia de oro de nuestro ayuntamiento. Gracias.